Hola a todos, espero que estéis bien y que se os esté haciendo lo más llevadera posible esta situación que nos está tocando vivir a todos aquí desde casa. Vamos con la primera pregunta. Ante un parón obligado como este, ¿cómo se trabaja el aspecto mental con la plantilla? ¿Qué es en lo que más incides? Bueno, en estos momentos en lo que más estamos incidiendo es en mantener y preservar la salud. Ya llegará más tarde el momento de volver a entrenar en grupo y competir. La salud en sus tres vertientes, la salud física, la salud relacional o social y la salud psicológica, que es la que más nos atañe a nosotros en nuestro área. Cuando hablamos de salud física, hablamos de poder permanecer en casa para minimizar los riesgos de enfermar. Hablamos también de las rutinas respecto a la actividad física, los planes de entrenamiento que se les han recomendado desde el staff técnico y que es importante que los cumplan. Además de esto, y desde el ámbito de la nutrición, es importante también que cuiden la alimentación y sigan las pautas dictadas por Aurora en este caso. Cuando hablamos de salud social o relacional, estamos hablando de que estando cada uno en su casa, es importante que sigamos manteniendo la comunicación con familiares, amigos, compañeros de equipo, staff técnico o personal del staff médico, entre los que también se incluye el psicólogo deportivo en este caso. Y respecto a la salud psicológica, tenemos que entender que estos son momentos en los que todos vamos a requerir de un esfuerzo cognitivo, emocional y psicológico grande para poder adaptarnos a esta situación que es muy novedosa y excepcional para todos. ¿Dónde queremos incidir sobre todo? Pues efectivamente habrá que incidir en una escucha de las necesidades que cada jugador pueda tener a nivel emocional y psicológico. Sabemos que son momentos de incertidumbre, de miedos, de momentos de aburrimiento, de tristeza, irritabilidad incluso, por lo cual es importante atender esta demanda y que pueda haber un desahogo emocional en ese sentido. Y además de esto, quizá los dos aspectos o constructos que más importancia van a adquirir en estos momentos son el de la tolerancia a la frustración y el afrontamiento de la adversidad, de una situación adversa como la que nos está tocando vivir. De hecho, estos dos factores son los que o dos de los que mejor predicen el éxito en un deportista, en un jugador de fútbol. Por lo tanto, serán dos aspectos a trabajar y que esta situación nos permite como oportunidad tener que trabajarlas. Siguiente pregunta. ¿Es importante mantener el bloque, la mentalidad de equipo durante este periodo? ¿Cómo se trabaja este aspecto? Aunque los jugadores no se puedan reunir a día de hoy, estando cada uno en sus casas, sería importante que pudiesen mantener los canales de comunicación a través de las tecnologías que disponemos, sean grupos de teléfono en los que puedan compartir estados de ánimo, experiencias y siempre con ese ingrediente del humor que suele estar presente en los grupos. Por otra parte, también las reuniones a través de videoconferencia que hacen semanalmente con el staff técnico para compartir cómo, cómo van cada uno con sus programas de trabajo. Y otro aspecto que me gustaría incidir es el aprendizaje o la reflexión que podemos llevarnos de lo que está sucediendo, ¿no? Con esta crisis, con esta situación que todos estamos viviendo, ¿no? Cómo se está primando lo colectivo sobre lo individual. Cómo la generosidad, la solidaridad y el trabajo en equipo es el que está
haciendo que se pueda ir superando esta situación. Y creo que esto es muy aplicable al fútbol y a cualquier equipo. Un aprendizaje que nos puede servir para que, si cabe, nos concienciemos más de que lo que hace cada uno puede ayudar al grupo, al equipo, a superar una situación adversa. Siguiente pregunta. Una vez que se vuelva al ritmo habitual de vida y entrenamientos, ¿hasta qué punto será importante recuperar la fortaleza mental, además del aspecto físico? Bueno, yo creo que es esperable que la adaptación a la rutina habitual de entrenamientos y competición sea un proceso rápido y agradable, diría yo, ¿no? De lo malo a lo bueno se pasa rápidamente y es la situación normalizada a la que ellos están acostumbrados a estar, ¿no? Lo habitual y lo normal es que se junten ahí en grupo, entrenen y compitan, lo cual es una situación conocida y además después de este tiempo en el que nos ha tocado estar en casa, si cabe, creo que es una situación que se valorará aún más, ¿no? De la misma manera en que de la salud nos acordamos cuando nos falta, pues quizá en estos momentos y cuando se vuelvan los entrenamientos se valore y se saboree lo que es tener la suerte de poder juntarse para entrenar, para competir y por lo tanto todo el mundo creo que lo va a coger con muchas ganas. Y respecto a lo de entrenar la fortaleza mental, siempre hay que estar entrenando la fortaleza mental, ¿no? Las situaciones son cambiantes y cada vez nos tenemos que enfrentar a una situación diferente. En estos momentos es superar esta situación de estar en casa y de no poder entrenar ni competir, pero cuando se vuelva a la competición, evidentemente enfrente habrá un adversario y unos retos a superar, para lo cual será importante que tanto de manera individual como colectiva cada uno trabaje los aspectos mentales para dar su máximo y aportar lo máximo al equipo en busca de ese objetivo deseado de la permanencia un año más en la máxima categoría. Siguiente pregunta. Al margen de lo plenamente deportivo, existe un problema de salud mundial que lógicamente también afecta mentalmente a toda persona, más aún cuando no están cerca de sus familias, como ocurre a muchos jugadores. ¿Cómo se trabaja eso? Es verdad que en situaciones como esta, en la que a veces o por momentos podemos experimentar sensaciones desagradables, el tener la posibilidad de poder compartirlo atenúa la intensidad de estas sensaciones y ayuda a llevarlas mejor. Por lo tanto, es importante que cada jugador pueda tener unos cauces o unas vías por las que poder compartir cómo se siente. Los que están conviviendo esta situación con sus respectivas familias tendrán esa posibilidad con sus parejas, aunque en esta situación quizá de intensa convivencia su prioridad sea poder tener algún espacio de tranquilidad y de intimidad para poder relajarse y estar preparado para que la convivencia sea lo más armoniosa posible. Y en el caso efectivamente de los jugadores que les está tocando vivir esta situación alejados de la familia y en soledad, se trata de que puedan obtener cierta comunicación con sus compañeros, familiares, y que desde este área también podamos hacer un seguimiento y un ofrecimiento para que ellos puedan tener un espacio donde poder compartir cómo lo están llevando. Siguiente y última pregunta. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una situación que no ha vivido nadie nunca, ¿qué recetas se aplican en el mundo de la psicología?
¿Hay metodología concreta que pudiera utilizarse? Efectivamente es una situación novedosa para todos los jugadores, para todas las personas. Sin embargo, seguramente casi la mayoría de nosotros habremos vivido alguna situación adversa y de gran dificultad a lo largo de nuestras vidas y que probablemente la hayamos podido superar. Con lo cual, utilizar esta experiencia puede ser algo útil y que se puede transferir al momento actual. Se me ocurre, y salvando las distancias, una lesión de larga duración en la que un jugador pues puede pasar por una situación emocional parecida a la de ahora, con momentos de tristeza, desconectado o aislado de la rutina del equipo, con momentos de incertidumbre sobre la recuperación, acerca de la recuperación y si va a volver a ser el mismo jugador o si le va a influir en su futuro contractual. Por lo tanto, esto es aplicable también a este momento. Y otro de los aspectos importantes y que nos puede ayudar en esta situación es el poder desarrollar, trabajar una perspectiva realista de la situación que nos toca vivir, que pasa por aceptarla tal como es, poder verla también en una perspectiva amplia, temporal, esto va a pasar y estaremos dentro de un tiempo en otra situación diferente. Y mientras tanto, eh, poder tener una perspectiva positiva en la que no solo nos fijemos en los aspectos negativos, lo que no tenemos, lo que nos falta, en qué estamos limitados, eh, en un exceso de noticias negativas, sino que también podamos centrarnos en lo que sí tenemos, en lo que seguimos manteniendo, en lo que sí podemos hacer, en disfrutar y valorar muchas cosas que nos está dando también esta situación. Y desde ahí adoptar una actitud centrada en lo que en lo que uno puede hacer, en lo que está en sus manos, en lo que está en su control, dejando fuera lo que no pasa por su control, lo que no está en sus manos. Creo que estas dos herramientas pueden ayudar a superar esta situación y a llevarla de mejor manera. Bueno, y simplemente aprovechando ahora ya para despedirme, me gustaría hacer extensible a toda la familia ibarresa y armera mucho ánimo, mucha serenidad y templanza y que con mucho esfuerzo y sacrificio también por parte de cada uno, seguro que vamos a superar esta situación. Pronto nos veremos. Aupa Ibar, Gora Ibar.